noches, sea bienvenido al resumen semanal de Senado Noticias. En este viernes 13 de septiembre revisamos informaciones legislativas. Estos son los titulares de hoy. En octubre se votaría la idea de legislar sobre el matrimonio igualitario en la Comisión de Constitución. Comisión mixta aprobó textos sobre comercio ilegal. El proyecto establece mayores sanciones a la informalidad. Comisión Desafíos de Futuro propone estrategia de inteligencia artificial para Chile de aquí a los próximos 20 años. Y durante estos días, la Comisión de Constitución retomó el debate sobre el matrimonio igualitario. Hay audiencias, pero hay fecha de votación, los primeros días del mes de octubre. Todos los detalles en el siguiente informe. Fue en julio cuando la Comisión de Constitución realizó la última audiencia sobre el proyecto que regula la igualdad de condiciones en el matrimonio de parejas del mismo sexo. Después de 2 meses, hoy la instancia legislativa lo puso en tabla para retomar el debate. Previamente, el presidente de la comisión, el senador Felipe Arboe, dijo que la iniciativa se debatiría con o sin el gobierno, con o sin senadores de gobierno. Y así fue. Durante la sesión se escucharon las exposiciones y argumentos de representantes de la Corporación Comunidad y Justicia y de la Fundación Iguales. Y a mí me parece pertinente mencionar que en el texto de los tratados internacionales, que es lo que los países suscribieron, no aparece de ninguna manera que tenga que legalizarse el matrimonio igualitario, sino que lo que se establece es en abstracto el derecho de fundar una familia o alguna otra formulación análoga. Incluso el artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos lo establece como un derecho de un hombre y una mujer. Y por lo tanto, de ese derecho a fundar una familia no se sigue que deba reconocerse, bajo mi punto de vista, el reconocimiento público de una unión afectiva entre parejas del mismo sexo. El matrimonio es un contrato. ¿Por qué hoy en día en la ley civil de un Estado laico tenemos un contrato que mira la orientación sexual de las personas? Y si eso nos parece correcto o no nos parece correcto. Yo creo que evidentemente es una cuestión que no resiste mayor análisis. Hoy en día la discusión sobre la naturaleza jurídica del matrimonio está resuelta por el mismo Código Civil. El matrimonio es un contrato. Y hoy en día es el único contrato que ciertas personas no pueden celebrar en razón de su orientación sexual. Creo que es fundamental que este proyecto vaya quemando etapas y que este proyecto avance. Para los senadores, la idea es escuchar al máximo de organizaciones y profesionales posibles para avanzar en el debate. El matrimonio es un contrato, efectivamente, en que 2 personas se unían para distintos propósitos en ese momento y bajo un contrato que lo regula el propio Código Civil. Uno quiere un contrato con una persona de distinto sexo para procrear, para auxiliarse mutuamente, lindo, hermoso, respetable. Y también aquellas personas que igual sexo quieran unirse para amarse, y lo que señalaba, se señalaba que no pueden haber instituciones en que estén determinadas por su orientación sexual. Yo creo que ese es el principio básico. Hoy existe una discriminación. No es que aquí se pretenda establecer que es obligación que el matrimonio sea entre personas del mismo sexo, no, ni tampoco imponerle nada a nadie, sino que más bien es consagrar un derecho. Creo que es fundamental avanzar en libertades que no signifiquen la afectación de derechos de terceros. Y yo creo que el debate lo estamos llevando bien, yo creo que hay que conservar la calma y la tranquilidad. La idea que yo tengo es que podamos escuchar al máximo de organizaciones y profesores e invitados posibles. Entonces es un error del gobierno esconder la cabeza como el avestruz en un tema tan importante como este. Soy contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que el matrimonio tiene una concepción entre un hombre y una mujer, y voy a defender mis ideas en ese debate. No le tememos al debate, pero creo que hay que respetar las urgencias que están establecidas en la ley orgánica del Congreso, en el reglamento del Senado. El gobierno volvió a insistir en que no respaldará el proyecto de matrimonio igualitario porque no está en el programa ni en las prioridades legislativas. Lo hemos señalado que somos partidarios del matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer y somos partidarios de, como ya ocurre, y queremos perfeccionar lo que se ha llamado la unión de vida en pareja. Así el escenario, la Comisión de Constitución acordó dedicar el mes de septiembre y los primeros días de octubre para realizar audiencias en miras de votar la idea de legislar. Seguimos revisando más noticias. La comisión mixta entre senadores y diputados despachó a la sala el proyecto sobre regulación del comercio ilegal. Esto y más en el siguiente bloque de comisiones.
Presentada hace más de una década, el proyecto que sanciona el comercio ilegal está a puertas de convertirse en ley, luego de la aprobación de sus puntos pendientes por parte de la Comisión Mixta. El texto contiene sanciones por contravenciones graves a la Ley de Copropiedad Intelectual e Industrial, a la ley que crea el Fondo del Libro y la Lectura, delito de receptación y delitos tributarios, entre otros. Un hito valorado por el senador José Miguel Insulza, a la espera de que el informe sea finalmente votado por las salas del Senado y la Cámara. Esta ley lo que pretende fundamentalmente es sancionar la asociación ilícita, la gente que realmente lucra con la pobreza de otros para establecer bandas criminales en torno al comercio ilícito. Creemos que estamos muy contentos que esto haya resultado. Los parlamentarios se llenaron muy bien a las 13 artículos que estaban pendientes, por lo tanto espero que apenas se pase el informe de la Comisión Mixta sea aprobado en ambas cámaras, va a ser ley de la República. El proyecto de primer trámite que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado podría tener una votación el próximo martes 24 de septiembre. Esto según el trabajo que de forma reservada ha llevado adelante la Instancia Unida de Defensa y Seguridad Pública y que habría terminado de definir lo correspondiente a un punto sensible como es el de los agentes propios. Luego de definir los últimos detalles en torno a la iniciativa y ese artículo en especial, esta sería votada y pasaría para ser definida en la sala del Senado. Enviar los oficios correspondientes a los CEREMIS de transporte de Arica a Antofagasta, agregando a la región de Coquimbo, fue la determinación de la comisión respectiva del Senado, luego de escuchar al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Conductores de Chile, Luis Núñez, por irregularidades en el arriendo de máquinas que reciben a su vez subsidios de transporte de pasajeros y que mantienen en una situación de desprotección previsional y laboral, principalmente a los conductores. Estos empresarios obtienen subsidios del Estado. Las máquinas que han llegado últimamente, que son las inclusivas, reciben un 70% del subsidio del Estado y ellos las toman y las arriendan inmediatamente. Entonces, tenemos ese gran problema que está produciéndose y estamos siendo una empresa creadora de cesantes, porque la carga para el Estado que se produce es tener miles de trabajadores que no tienen imposiciones, por lo tanto, ellos terminan atendiéndose al servicio público, aumentando la carga de gastos que tiene el Estado para poder atender en la parte de salud y en el tema previsional. Que nos entregó una serie de antecedentes respecto de algunas situaciones irregulares que se estarían produciendo eventualmente de acuerdo a la información que él nos entrega, y que hay que checar esa información, particularmente en Arica, Iquique y Antofagasta, donde hemos resuelto poder oficiar tanto a las seremías de transporte respectivas, a la subsecretaría de transporte y también a la dirección del trabajo, tanto regionales como también nacional. La Comisión de Vivienda del Senado comenzó el estudio del proyecto de ley en segundo trámite en materia de integración social y urbana, que persigue una equidad territorial con nuevas facultades al Ministerio de Vivienda en materia de planificación de ciudades. El presidente de la instancia, senador David Sandoval, comentó el texto que, entre otros puntos, cambia el nombre de la cartera a Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, contempla nuevas funciones ministeriales que fueron adicionadas durante el trámite en la Cámara y establece que los nuevos planes reguladores comunales o sus modificaciones deben contemplar un incentivo a la construcción de programas habitacionales del Estado y a otras personas o familias en situación de vulnerabilidad. Proyecto bastante más sencillo respecto del de condominio, modifica 3 cuerpos legales básicamente, pero lo más importante es que lo que hace en definitiva es que establece una serie de incentivos para mejorar la integración, la recuperación y el desarrollo de los diferentes conjuntos de los grupos de viviendas que puedan existir en las diferentes ciudades del país. La idea también premia y establece incentivos para aquellos proyectos de desarrollo inmobiliario que consagren precisamente dentro de su construcción la integración de carácter social para grupos vulnerables que a lo mejor evidentemente van a actuar con beneficios asociados en materia de dividendos y otros. La Comisión dará celeridad al proyecto y el Ejecutivo no descarta reponer una facultad rechazada en la Cámara, como es permitir al Ministerio ejercer la función de dictar ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre la urbanización de terrenos, construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y planificación urbana, además de cooperativas en materia de vivienda. Y los cigarrillos electrónicos, o más conocidos como vapeadores, tendrán las mismas restricciones que el tabaco. Así lo señala una legislación que ya fue aprobada en la Comisión de Salud y despachada a la sala. Detalles a continuación.
Apenas fue presentado el proyecto y ya fue despachado a la sala del Senado, lo que responde al carácter imperioso que le han puesto senadores y el Ejecutivo a la regulación de los vapeadores. El aumento en la circulación de estos dispositivos despertó un estado de alerta, y es que en 2 años el uso de vaporizadores creció en 3 puntos, alcanzando un 6,5% de consumidores en 2016, según datos de Senda. La preocupación es aún mayor cuando en la agenda internacional han aparecido casos de cuadros respiratorios en jóvenes de no más de 19 años. En Estados Unidos, 5 muertes se han contabilizado y más de 500 pacientes hospitalizados por el consumo de estos aparatos electrónicos. En menos de una semana, la iniciativa concluyó su primera etapa en la Comisión de Salud del Senado. Se aprobó en general porque todos estamos conscientes y estamos de acuerdo en que hay que legislar y poner, digamos, atajo a lo que está sucediendo con estos vapeadores. Así que no hay ninguna duda que va a avanzar en forma expedita este proyecto. La postura de los senadores y del Ejecutivo es unánime y transversal. En la propia instancia legislativa ya habían iniciativas en la misma línea que la presentada por el gobierno, las que fueron refundidas. En lo medular, los proyectos agrupados ahora en un solo texto busca asimilar la regulación de los vapeadores a las mismas restricciones que el tabaco, como prohibir su venta a menores de edad, restringir la publicidad y la obligación de llevar advertencias como los cigarrillos. Además, no podrán ser consumidos en lugares públicos cerrados. Acá tenemos también los mismos efectos respecto de los vapeadores pasivos, vale decir, aquellas personas que están cerca de una persona que está vapeando y ciertamente esto ya ha generado alertas sanitarias. Creemos que acá hay que legislar rápidamente sobre esta materia en una práctica que se ha ido masificando. Los senadores han sido enfáticos en las contras del uso de estos dispositivos. Sin embargo, en las próximas semanas la industria tabacalera tendrá su derecho a réplica en la etapa de audiencias. Por ahora sin urgencia legislativa, pero en menos tiempo de lo presupuestado, avanza la ofensiva del Senado y el Ejecutivo contra los vapeadores. La idea de legislar deberá ser ratificada en sala. Durante esta semana también la Comisión de Educación continuó con las audiencias de un proyecto de ley que lo que busca es regular el exceso de tareas que envían a los estudiantes a la casa. Todos los detalles en el siguiente informe. 8 horas en promedio pasan los estudiantes en los colegios desde que comenzó a regir la jornada escolar completa. Pero en algunos casos las labores no terminan ahí. Muchos de los que estudian deben realizar además tareas en el hogar, trabajos pendientes del aula. Una moción parlamentaria impulsada por el senador Jaime Quintana, Carlos Montes y los ex legisladores Fulvio Rossi y Patricio Walker pretende impedir la sobrecarga académica que se da en algunos casos. Hay que ayudar al sistema escolar a disminuir el agobio escolar a los estudiantes. Tenemos problemas graves y serios de salud mental y yo creo que el enviar tareas, la señal de regulada de enviar tareas para la casa, después de una jornada larga escolar, ¿no? Puede contribuir al agobio escolar y en ese sentido yo creo que poner límites, reenfocar la discusión para que efectivamente las tareas pueden hacerlas dentro de la jornada escolar completa o bien tareas muy específicas. Este miércoles la Comisión de Educación retomó con nuevas audiencias la discusión en particular de este proyecto, que fue aprobado en el año 2016, y acordó pedir a la sala un nuevo plazo de indicaciones con el fin de actualizar y perfeccionar esta iniciativa, que propone regular el tipo de tareas junto con la obligatoriedad de las mismas de manera individual o con el apoyo de la familia, considerando además que Chile es el país con más horas lectivas de la OCDE. Por lo tanto, para nosotros la clave está en que esa tarea responda a las necesidades y capacidades del estudiante. Y en el fondo que sea una mochila adecuada para el niño, no que sea una sobrecarga, ni en tiempo, ni en demanda cognitiva, y que tampoco sea una sobrecarga para el apoderado, porque no queremos que el apoderado se sienta agobiado, ni el niño se sienta agobiado por la tarea, ni llegue a tener sensación de fracaso porque no es capaz de conseguir una tarea, es al revés. Es que una posible vía sea la aprobación del mismo. En tanto, se estima que no hay evidencia suficiente que demuestra su nivel de logro sobre rendimiento y que eso, aún habiéndola, sería insuficiente, porque habría que saber cuánto impacta en la salud mental de los estudiantes, cuánto impacta en su nivel de bienestar, cuánto impacta en la distribución entre el tiempo académico, tiempo extraescolar, tiempo para la familia y tiempo para el ocio.
Antes de iniciar la revisión de indicaciones, la comisión acordó continuar con las audiencias con el fin de actualizar la discusión y recabar nuevos antecedentes que sirvan para mejorar la propuesta. Y hasta La Moneda llegó la Comisión Desafíos del Futuro con científicos nacionales y expertos en la materia para entregar una propuesta sobre inteligencia artificial para Chile. La idea es crear una estrategia de desarrollo, innovación y su impacto en la sociedad sobre inteligencia artificial. Esto con la idea de permitir también concretar los esfuerzos de los talentosos científicos que existen en nuestro país en los próximos 20 años. El objetivo también es generar un documento, el cual fue entregado en La Moneda al presidente de la República, con ideas para aquello. El texto titulado Inteligencia Artificial para Chile, la urgencia de desarrollar una estrategia, fue redactado por una veintena de científicos con diversas propuestas para desarrollar. Pasemos a escuchar reacciones. Que han estado elaborando entonces un documento que nos va a servir de un muy buen insumo para poder entonces construir esta política nacional y este plan de acción. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos la convicción de que la inteligencia artificial es el mayor desafío que tiene la humanidad junto al calentamiento global. Nosotros, ¿cómo vamos a aportar desde el Congreso al Futuro? Uniendo la ciencia con la política, y vamos a hacer los próximos encuentros ya orientados a definir cómo es la educación del siglo XXI, cómo va a ser la política de empleo y trabajo en el siglo XXI, cómo enfrentar la robotización, cómo vamos a enfrentar los desafíos de salud. Y la Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar sobre un proyecto que busca el mejor entendimiento de las leyes. Todos los detalles en el siguiente informe. La idea es buscar un sistema de legislación más moderno y simple. El proyecto de simplificación legislativa que deroga 100 leyes actualmente en desuso y establece un mecanismo permanente de derogación de leyes obsoletas ya superó su primera barrera en la Comisión de Constitución del Senado, donde se aprobó en general. Durante la sesión, el ministro de las Express, Gonzalo Blumel, enfatizó que la iniciativa permitirá tener menos burocracia, entender de mejor forma nuestra legislación y tener una normativa más coherente. En ello tendrá un importante rol la Biblioteca del Congreso Nacional, al poner a disposición del público una base de datos legal de forma actualizada, gratuita y vinculada a otras normas legales, así como también un importante papel que desarrolla al explicar leyes en lenguaje claro a través de preguntas y respuestas mediante la Ley Fácil y Ley Chile en su página web. Lo que busca este proyecto es proponer un esfuerzo metódico y sistemático en conjunto del Ejecutivo con el Legislativo para poder precisar y simplificar nuestro sistema legislativo. La biblioteca es un servicio común del Senado y la Cámara de Diputados. Tenemos más de 135 años de historia de servicio al Senado y la Cámara de Diputados. Y esta biblioteca en los últimos, 10 años se ha definido como una biblioteca parlamentaria, jurídica, semántica e inclusiva. Es una gran oportunidad para el Congreso Nacional, para la biblioteca, el lanzarnos juntos. Es un proyecto republicano, es un proyecto país. Entonces yo creo que debemos estar presentes y nosotros en la biblioteca encantados de participar en esto. Ya veremos cómo seguimos innovando. Que este proyecto de ley mantiene vigente las atribuciones y facultades de otros órganos, lo cual simplifica la posibilidad de que este proyecto sea viable y que no implique colisión con las facultades o intereses de algunos otros órganos u organismos. Esta ley establece que el Ejecutivo junto al Poder Legislativo trabajarán en la elaboración de un plan de revisión legislativa, cuyo objetivo será la identificación de las leyes de una antigüedad no inferior a 20 años, que deben ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores. Este último punto generó ciertas dudas entre los legisladores. ¿Por qué las 100? ¿Por qué estas 100? ¿Por qué no otras que también yo creo que son anacrónicas? ¿Por qué no las incluimos? ¿O dónde se fijó, para la pregunta, dónde se fijó el límite de las 100? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué implica la derogación respecto de los derechos adquiridos en su momento, históricamente, al momento de dictarse estas leyes? Hoy día todos sabemos que los derechos impersonales, los derechos inmateriales, forman parte del derecho de propiedad, de acuerdo a la actual Constitución, ¿no es cierto?
y se considerarán las sugerencias de la Corte Suprema, de la Contraloría General de la República. Y una vez que todos esos filtros, ¿verdad?, han actuado, se va a someter al Congreso la derogación de esa ley. Que la Biblioteca del Congreso pudiese hacer llegar a la Comisión de Constitución el informe que hicieron para poder justificar la derogación de las 100 leyes. La iniciativa busca además identificar las deficiencias técnicas o formales inconsistentes o dificultades observadas en la aplicación de las leyes. La Comisión de Minería y Energía retomó el debate sobre el proyecto respecto a la tarifa energética. Va a permitir que la cuenta de la luz baje en un 3% de aquí a 2020. Detalles en el siguiente informe. Las alzas en las cuentas de energía eléctrica han sido una constante en el último año. Los cobros por los polémicos medidores inteligentes y las variaciones del precio del dólar han derivado en 2 aumentos de tarifa cercana al 10% en un plazo menor a 6 meses. Si las cuentas en promedio por hogar son de 23.000 pesos, una familia puede llegar a pagar desde 5.000 pesos más a partir de octubre. Urge una nueva fórmula, un nuevo cálculo en la tarifa de distribución de servicios eléctricos, lo que es parte del contenido del proyecto de ley que recibió con suma urgencia la Comisión de Energía y Minería del Senado. Sobre todo cuando ha disminuido de manera significativa el costo de la generación eléctrica, pero eso no se está traduciendo en una rebaja en las cuentas de energía que pagan las chilenas y los chilenos. El texto consiste en un artículo único cuyo objetivo es eliminar la tasa fija de 10% de costo capital del servicio y que impacta en el valor agregado de distribución de la energía, esto es, el costo final que pagan los usuarios. En su reemplazo, establece un procedimiento reglado a cargo de la Comisión Nacional de Energía para determinar la tasa real con un piso mínimo de 6%. La fijación tarifaria se haría cada 4 años y debería significar una rebaja de un 3% en las cuentas de los usuarios. Nosotros creemos que lo razonable es que haya un solo estudio, que lo encargue el regulador, que es la Comisión Nacional de Energía, y a partir de ese estudio se fijen las tarifas para los clientes, ¿no? Porque lo que hemos visto en el tiempo es que las compañías en general presentan estudios de costos muy altos, porque eso permite tarifas más altas y creemos que eso no es lo que corresponde. A lo mejor a algunos les parece que no es tanto, ¿no? Pero como la distribución es apenas un 20% de la cuenta, estamos modificando solamente ese pedazo, ¿no? Entonces es un esfuerzo importante. El impacto que tienen las tarifas es muy, podríamos decir, mínimo. Y por eso creemos que es necesario abordar todo lo que se refiere a la modernización de la institucionalidad y, por cierto, también a la regulación adecuada a los tiempos que vivimos. En paralelo a esta ley corta que el Ejecutivo pidió despachar en el breve plazo, la instancia legislativa comprometió una reforma más profunda en los 6 meses siguientes y que aborda, entre otras cosas, abrir la competencia y ampliar la denominación de clientes libres capaces de elegir el suministro eléctrico. Toda la información de nosotros como clientes hoy día la maneja solamente una compañía, la compañía distribuidora de nuestra zona. Vamos a poner toda esa información a disposición del mercado de manera tal de que las compañías, por ejemplo, que nos quieran vender, no sé, paneles solares en los techos, artefactos eléctricos en las casas, el día que tengamos auto eléctrico, las estaciones de carga, todos esos segmentos y todos esos productos o servicios, abrir la competencia. La propuesta de un nuevo cálculo pasó desde la Cámara de Diputados con amplia mayoría a su segundo trámite en el Senado. El texto se espera esté disponible para ser ley en octubre y así las rebajas se apliquen en la entrada en vigencia del próximo decreto tarifario, aunque esto signifique que se deba esperar hasta noviembre de 2020. Y con esta información nos despedimos. Se reviva cada una de las noticias en nuestras redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes.